El microscopio es un instrumento que permite observar objetos que son demasiado pequeños como para ser vistos por la vista del ser humano. Así que, acompáñame a este viaje microscópico. El microscopio óptico fue el que inauguró la era de la microscopía a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, por el científico Zacharias Janssen. El microscopio óptico es uno de los inventos que ha marcado un antes y un después en la historia de la ciencia, especialmente en el campo de la biología y la medicina. Esencialmente se puede decir que es un compuesto o instrumento que permite observar en un tamaño aumentado elementos que son imperceptibles a simple vista. Este tipo de microscopios son los que utilizamos frecuentemente en los laboratorios de nuestra universidad. El microscopio óptico está conformado por tres tipos de sistema: el sistema ocular, el sistema mecánico y el sistema luminoso. Tiene uno o dos oculares, tubo, el cuerpo del tubo, un revólver en el cual se encuentran 4 objetivos. Estos 4 objetivos es de 4x, de 10x, de 40x y de 100x. También tiene un diafragma, la fuente de iluminación, la base, la platina, las pinzas de la platina, el brazo, el tornillo macrométrico y el tornillo micrométrico. En esta diapositiva se puede observar del lado derecho el órgano de la médula espinal. Es de la especie de ratón. El microscopio electrónico se basa en utilizar electrones en lugar de luz visible. La longitud de onda con la que se mueve un electrón es inversamente proporcional a su velocidad. Esto significa entonces que si los electrones son acelerados a altas velocidades, pueden obtenerse longitudes de ondas muy cortas. Fue descubierta por Ernest Ruska, Max Connor entre 1925 y 1932. Las partes principales de un microscopio electrónico incluyen aquellos elementos que son utilizados para generar electrones y dirigirlos hacia la muestra. Esto incluye entonces la fuente de electrones, la cual es equivalente a la fuente de luz en un microscopio óptico, los lentes electromagnéticos, la cámara de vacío y el detector o pantalla fluorescente. Hay dos tipos de microscopios electrónicos: el microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de barrido, que a continuación se verán. Pero antes se puede observar en la pantalla una imagen de los tricomas de una hoja de kiwi. El microscopio electrónico de barrido es un instrumento capaz de ofrecer un variado rango de información que proceda de alguna superficie de alguna muestra que nosotros tomemos. Su funcionamiento se basa en, como su nombre lo dice, barrer un haz de electrones sobre un área del tamaño que deseemos aumentar, mientras que en el monitor se puede visualizar la información que hayamos seleccionado en función de los detectores que tengamos disponibles. Existen en la actualidad varios tipos de detectores. Algunos de ellos son los detectores de electrones secundarios, los detectores de electrones retrodispersadores, los detectores de rayos X y el detector de electrones retrodispersadores difractados. Este tipo de microscopio fue descubierto por el inventor alemán Manfred von Ardenne en 1937. Una vez teniendo los antecedentes antes mencionados del microscopio electrónico de barrido, se puede decir entonces que este está conformado por 8 elementos, que es el haz de electrones, el lente condensador, el deflector del haz, el lente objetivo, el brazo de soporte de la muestra, el detector, el generador de barrido y la pantalla fluorescente, en donde
se mostrará alguna imagen de la muestra tomada. Es importante saber que el detector de electrones secundarios ayuda a obtener la conversión de la señal, pero en tono blanco y negro. El detector de rayos X, por lo tanto, ayuda a obtener la conversión de la señal, pero en diferente gama. El microscopio electrónico de transmisión es un instrumento que aprovecha los fenómenos físico-atómicos que se producen cuando un haz de electrones suficientemente acelerado colisiona con una muestra delgada, convenientemente preparada. La información que se obtiene es una imagen con distintas intensidades de gris, que se corresponde al grado de dispersión de los electrones incidentes. Este tipo de microscopio fue descubierto por el físico alemán Ernest Ruska y el ingeniero de electricidad Max Connor en 1931 a 1933. Este tipo de microscopio electrónico tiene la siguiente estructura, la cual se basa en un cátodo, en un ánodo, en una ventana para la observación, la imagen en la pantalla de la observación, el lente de proyección, el lente del objetivo, el espécimen y el lente condensador. En la imagen del lado derecho se pueden observar los bacilos en división. El microscopio de luz ultravioleta, como bien lo dice su nombre, trabaja a base de rayos UV. Por este motivo, funcionan con sensores digitales en lugar de directamente con sensores oculares. La resolución que puede alcanzar un microscopio de esta calidad depende siempre de la longitud de onda que se utiliza para iluminar cualquier muestra. Fue descubierta en el siglo XX por el científico August Kohler y Maurice Monroe. Una vez sabiendo la información anteriormente mencionada, entonces se podría destacar que la luz ultravioleta es muy dañina para el ser humano, y por ello mismo, este es un dispositivo que no se puede observar directamente con la vista, sino que sus resultados se obtienen a través de fotografías. En la imagen del lado derecho se pueden observar todos los compuestos de este microscopio. Los que cabe destacar es el campo de apertura del diafragma, el cuerpo del microscopio, el control de intensidad de iluminación, el alojamiento de la lámpara halógena, los filtros de luz transmitida, la base, el lente de campo, el condensador, la platina, que será en donde se colocará la muestra, los objetivos, el protector contra los rayos UV. Este tipo de microscopio de luz ultravioleta tiene dos ventajas principales. Una de ellas es que la resolución de la imagen siempre es mejorada y el aumento del crecimiento del contraste es mucho mejor visualizada. El microscopio sirve para detectar proteínas que contienen algunos aminoácidos y ácidos nucleicos. En la imagen del lado derecho se puede observar la arteria renal con una lámina elástica interna y externa. El microscopio de fluorescencia no es más que un microscopio óptico convencional, aquel que utilizamos en nuestros laboratorios de universidad, solamente que se le adapta un accesorio complementario de iluminación, denominado fluorescencia. Fue descubierto por Mourner y Stephan Hare. La fluorescencia es uno de los fenómenos físicos más utilizados en microscopía biológica y analítica, sobre todo por su alto grado de sensibilidad y especificidad. La fluorescencia es una forma de luminosidad. Los microscopios de fluorescencia permiten determinar la distribución de una sola especie de alguna molécula, su cantidad e incluso su ubicación
dentro de una célula. Incluso es posible captar imágenes de estructuras muy complejas. Ejemplo de ello es la imagen que se encuentra del lado derecho, en la cual podemos ver los fibroblastos de ratón. Lo verde es la actina, lo rojo la tubulina y lo azul los núcleos. Si nos damos cuenta, la fluorescencia nos ayuda a identificar cada parte anteriormente mencionada. Un microscopio de polarización se utiliza para identificar rocas y minerales en secciones delgadas. Fue descubierto por el científico James Clerk Maxwell. Este tipo de microscopio se le ha añadido dos polarizadores, uno que se encuentra entre el condensador y la muestra y el otro que está entre la muestra y el observador. El material que se usa para esto es un cristal de cuarzo y un cristal de níquel, que es el que ayuda a dejar pasar únicamente la luz que vibra en un único plazo, que se le conoce como luz polarizada. Esta luz produce en el campo del microscopio claridad u obscuridad, según sea el caso, y según los níqueles que estén ya sean paralelos o cruzados. En la imagen del lado derecho se muestra el hueso lijado bajo la luz polarizada.